Los materiales educativos en un 65% no han llegado a las instituciones educativas. Y hablando de educación, Pedro, estamos en la comunicación con el Alexander Pilco Ticona, secretario general del SUTEP, región de Puno, porque lo que dijo el ministro de Educación Becerra es que van a iniciar las clases el 20 de marzo en Puno. Y estamos en este momento, reiteramos, con Pilco Ticona, él es secretario general del SUTEP, región de Puno. Señor Pilco, profesor Pilco, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, exitosa. Buenas noches, mi estimado periodista, un saludo cordial para ustedes y a sus órdenes. Nos genera preocupación que el inicio de clases se realice el 20 de marzo. ¿Hay una seguridad de que va a iniciar en esta fecha? A ver, tendríamos que, en nombre de la región de Puno, en nombre del pueblo que está alzado en medida de protesta, contra el gobierno, contra el Congreso y por una asamblea constituyente, creemos de que la educación es un pilar fundamental que sirve al desarrollo del país. Y en ese contexto, está planificado, está previsto el inicio de las clases para el 20. Sin embargo, el magisterio de la región de Puno, de forma masiva y orgánica, ha determinado que plegarse a esta lucha que el pueblo está desarrollando. En ese sentido, no sabemos qué es lo que va a pasar después del 17, 18, 19, a puertas del 20, porque si no se resuelve este problema, lo más probable, lo más seguro es que el magisterio encamine esta lucha y continúe luchando al lado de su pueblo. Claro, pero en esta condición social que estamos atravesando, se anuncian paros, por ejemplo, de un sector del magisterio sindicalizados en el FENATEP. ¿Usted qué opina de esto? ¿Usted comparte esta situación de politizar también la educación con una huelga indefinida desde el 13 de marzo, día en el que debería iniciar en todo el país el año escolar? Mira, no sé cómo lo vemos cada uno, nuestra opinión, pero lo cierto es que el sindicato es un gremio que adopta sus principios y uno de sus principios es trabajar junto a su pueblo. Nosotros no trabajamos con personas extrañas, nosotros como maestros trabajamos con nuestros padres de familia, con nuestros estudiantes que son del pueblo. Y en esa medida, ¿cómo es posible que el magisterio en Puno esté, digamos, yendo a las escuelas a trabajar cuando sus padres de familia, su comunidad educativa esté en pie de lucha? Es algo inconcebible. Mira, no podemos adelantar mucho, porque en Puno las vías están bloqueadas, no hay flujo vehicular constante y mira, tenemos un problema grande en la región de Puno. Los materiales educativos en un 65% no han llegado a las instituciones educativas. Las intervenciones de mantenimiento de locales educativos que estaba previsto en materia o en forma complementaria no se ha realizado. ¿Por qué? Porque estamos en esta situación convulsa, porque los bancos muchas veces no han tenido las tarjetas. Dos, no ha tenido el dinero. Y lo peor, las vías están bloqueadas y ni siquiera hay medio de transporte para poder trasladar los materiales educativos. En ese contexto no se ha hecho esas acciones de intervención y peor aún, lo que hablamos de la alimentación de Caliwarma, ni siquiera ha llegado, ni siquiera se han iniciado los procesos aquí en la región de Puno. Es una situación difícil en la que se tiene que poner en contexto y en su real dimensión para poder resolver y también poner en condición las instituciones educativas para que se inicie pues las clases. Yo entiendo el pie de lucha, entiendo cuáles son las solicitudes de la población de Puno y entiendo que se han sacrificado incluso lamentablemente rubros, ya sea turísticos o de comercio de transporte. Pero ¿por qué sacrificar la educación de Puno? ¿Por qué sacrificar a los niños? ¿Por qué privarlos de iniciar el año escolar? Con usted y yo conocemos que es lo más importante para el cambio del Perú. Si queremos cambiar la historia, más allá de cambiar la Carta Magna, cambiemos entonces la educación de los niños. Y por ahí se empieza. Efectivamente, cambiemos la educación. Es una postura muy positiva. Sin embargo, si no cambiamos la Constitución, que limita, que prohíbe
una constitución que favorece solamente a un grupo de empresarios, de grupos de poder, y no beneficia al pueblo, porque hoy se tiene instituciones educativas a punto de caerse, no hay servicios básicos, no hay agua, no hay electrificación, y en ese contexto apostar por educación, pero si no hay un buen presupuesto, si no hay equipamiento, si no hay implementación, en todo caso, ¿de qué estamos hablando? En todo caso, habría que apuntalar lo que es un problema estructural y los problemas que sobre eso también se estructuran. La educación es algo que obedece al tema económico, al tema presupuestario. Si no hay una buena inversión en educación, fatalmente no puede haber resultados eficaces porque no hay equipamiento, no hay materiales, entre otros, y en ese contexto tenemos que discutir aquí temas estructurales. Claro, pero en el tema de equipamiento, por ejemplo, el tema de materiales educativos, que eso nos hace referencia, ¿cómo podrían llegar los materiales al 100% de las escuelas de Puno con la condición de bloqueo que en este momento se registra? Eso habría que preguntarle al gobierno, al Congreso. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo está en pie de lucha? En todo caso, ¿qué se está haciendo frente a eso? Lo único que hemos visto es soltar unos paquetes ahí, pareciera para disimular, porque no hay nada concreto que después pueda viabilizar o se pueda cumplir. En todo caso, aquí tiene el gobierno, la señora Dina Boluarte, su ministro de Educación, para dar una respuesta concreta ahí, porque el magisterio ni el pueblo ya acá tiene que ver. Aquí son demandas políticas y que al pueblo primero habría que escuchar. Bueno, yo no creo que el pueblo no quiera que inicien las clases, y sobre eso quiero preguntarle si en todo caso todo va bien y los niños inician las clases el día 20 de marzo, ¿ya han conversado con algunos gremios para darle la seguridad de que los niños rumbo a clases o a casa no sean atacados, no sean perjudicados? Mira, eso ya no depende de nosotros. Esta situación no lo controla pues el magisterio. Y mira, nosotros desde el sector educación como maestros sabemos cuántas horas pedagógicas anuales debe cumplir un estudiante de educación inicial, de educación primaria, de educación secundaria, y en ese contexto nosotros nos reafirmamos de que esas horas se deben cumplir. No necesariamente empezando el 20 o el 13 o terminando el 22 de diciembre cumplen las horas. Hay diversas estrategias que se pueden adoptar. Lo que hay que entender es al pueblo, del por qué está en pie de lucha. Eso necesita ser atendida. El día en que el pueblo esté en una pacificación, o sea, en paz social, ya se va a reactivar aquí la educación, todas las actividades comerciales, y bueno, va a continuar, va a proseguir su Entonces, curso. en ese entendido lo que usted nos está mencionando, profesor Pilco, ¿cabe la posibilidad de que las clases en Puno tampoco arranquen el 20? Es una posibilidad que se maneja dependiendo cómo se desarrolla esta situación y cómo es que el gobierno dé una solución o en este caso el Congreso con un adelanto de elecciones, la agendación de la Asamblea Constituyente. Bueno, son temas que no necesariamente dependen del magisterio, sino dependen de todas las organizaciones del pueblo, los padres de familia, los estudiantes, toda la clase trabajadora, porque aquí lo que habría que ver es, tenemos un 76% de desaprobación del gobierno que no quiere ver, incluso, ¿qué se dice en las calles? Profesor, a ver. Conozcamos un poco más el contexto real. ¿Cómo estamos con el proceso de matrículas, ratificación de matrículas para este año escolar en Puno? ¿Sabe usted la información? Si hay ratificación de matrículas, si los padres, madres, a pesar de la protesta, se fueron a los colegios a ratificar la matrícula de sus hijos? En cuestión de cifras, no lo tenemos datos exactos. Sin embargo, el inicio de las clases está programado para el 20. Sí, la pregunta no es esa. La pregunta es, usted es dirigente, usted sabe lo que pasa en su sector, no puede decirme que no lo sabe. Y la pregunta es concreta, ¿usted sabe si es que padres y madres, a pesar del contexto social que se atraviesa, sobre todo en Puno, los padres, madres, se fueron a ratificar matrículas? Por eso, permítame explicar. Mira, ¿por qué se está planificando en Puno de que el inicio de las clases sea el 20? Porque se quiere que el cierre de matrículas será el 20 de marzo. ¿Eso qué significa? Que como que
las vías estaban bloqueadas, no había acceso, no se ha realizado un porcentaje de matrícula, no han ratificado a los chicos. Ya, ¿de cuánto porcentaje estamos hablando, profesor? Ya estamos hablando de aproximadamente 40%. O sea, el 60% de padres sí ratificaron matrícula. Efectivamente. Entonces, hay un 60% de padres que sí quieren que sus hijos estudien. Se podría afirmar sí. Y no es cierto entonces lo que dice que usted cuando menciona que los padres no quisieran que estudien por el problema político que estamos en el país. Nadie discute ese tema. Ese tema se tiene que discutir entre todos. Aquí el problema es que aquí se ha sincerado en la región de Puno. Ya, ¿y por qué tendría que imponerse, profesor? ¿Y por qué tendría que imponerse el 40 sobre el 60% que sí quiere que sus hijos arranquen clases? ¿Por qué tendría que imponerse? Nadie impone acá. Son las condiciones sociales. No, pero señor Pilco, lo que entendemos con sinceridad es que están politizando la educación y yo creo que esto es bastante cuestionable. Los niños tienen derecho a estudiar, los niños tienen derecho a cambiar su realidad con educación, con libros. El niño tiene derecho a iniciar su año escolar más allá de lo que digan adultos que quieren cambiar la Carta Magna o la salida de Dina Boluarte o el cierre del Congreso. El niño tiene derecho este año a iniciar sus clases y todos los peruanos tenemos que empujar el coche para que eso pase. Los niños van a tener, aunque sea la alimentación de Caliwarma, van a permitir que ingresen los camiones para alimentar a los niños cuando inicie el año escolar. Sí, pero ese tema no depende del magisterio, como lo indico. Pero ustedes tienen que liderar eso. Pero, profesor, a ver, si ustedes lideran protestas, ustedes lideran causas sociales en defensa de educación, y han salido a marchar también. Subre ha salido a marchar en contra de Dina Boluarte. Una cuestión acá. Habría que aclarar una cuestión. El magisterio, el maestro, no es un ala para estar en la cola del gobierno, de un gobierno criminal. No estamos, y nunca el magisterio de la región de Puno ha estado al lado de gobiernos que han matado a los hijos del pueblo. Nosotros siempre hemos estado con nuestros propios padres de familia. Nosotros hemos estado con el pueblo. Tenemos una identidad. Eso nadie nos va a cambiar. Su opinión es netamente política, señor Pilco. Y están pasando por encima de los derechos de los niños. Y en la Carta Magna dice que los niños tienen derecho a la salud y a la educación. Y ustedes están contribuyendo a que se le vulnere ese aspecto. Y ustedes como magisterio podrían propugnar al menos un espacio como plantea Katiuska, cuando llegue vehículos con materiales educativos, lleve vehículos con alimentos de Caliwarma que les permitan el acceso para que los chicos no pierdan clases. Es un derecho fundamental de todo ser humano en cualquier parte del mundo. Está bien. En todo caso, ¿quién tendría que ver este tema para poder resolverlo, profesores? ¿Pero por qué le meten a los niños en los problemas de adultos? ¿Por qué meten a los niños en temas políticos? No, yo le pregunto, en todo caso, el profesor tiene que ir a decirle a las vías donde el pueblo está bloqueando o donde está ejerciendo su derecho constitucional también, amparado en el artículo 28, decirle, desbloqueen, queremos que... ¿Y el derecho constitucional de la protesta está por encima del derecho constitucional a la educación? Mira, es otro tema. No es otro tema, profesor Pilco, es el mismo tema. El derecho constitucional de la protesta está por encima del derecho a la educación. No se vaya por la tangente. La pregunta es concreta. Usted es docente, edúquenos. Mira, lo habíamos manifestado expresamente a un inicio. La educación es un derecho fundamental, así como está estipulado en las normas. Está bien. Pero nadie del magisterio ha dicho de que este derecho se disperse a un lado. Ese derecho se tiene que concretar. Por eso, incluso nosotros estamos diciendo, si esta situación se agudiza, no se resuelve, hay que dar un plan alternativo. ¿Serían clases virtuales entonces, profesor? Puede ser una salida, puede ser. Porque lo que el país necesita escuchar es que sus maestros van a dejar de lado los temas políticos y van a estar ya sea frente a un celular o frente a una clase dándole educación a nuestros niños. Eso es lo que más importa. El tema de Dina, el tema de la policía, eso es tema de lado. Ahorita, la PEPA, ahorita lo importante es la educación de los niños el 13 de marzo o el 20 de marzo. Ustedes se comprometen
al día 20 de marzo estar en las aulas o frente a un celular, pero dando la educación a esos niños? Mira, como le digo, esta situación no se puede adelantar demasiado, no sabemos qué es lo que va a pasar. Hoy estamos 6, las semanas de gestión en la región de Puno se extiende hasta el 17 y bueno, no sabemos, no podemos adelantarnos. A lo mejor esta situación se resuelve o se extiende, ya en su momento, en todo caso, Sí, se verá pero cuál profesor, sería pero el profesor, actuar. usted es dirigente. Usted es dirigente. Y sabe perfectamente que como dirigente bien puede generar el levantamiento de una protesta o también que la misma se calmen. Usted es dirigente, es profesor, es educador y probablemente también es padre de familia. Y tendría que estar liderando en estos momentos, conversando con los dirigentes reconocidos socialmente en Puno para que las clases no se afecten. Que los niños, las niñas de la región Puno no tienen ninguna culpa de lo que sus padres hacen en protesta o lo mal que resuelve el gobierno la crisis. Y ustedes como docentes tendrían que dar el ejemplo. Y no puede decirnos que no garantiza que el año escolar empiece el 20 de marzo, aunque sea con una semana de retraso de lo normal a nivel nacional. Bien. Bien, señor Pilco, gracias por la entrevista. Nos ha quedado claro cuál es su postura y esperamos realmente que cumplan con su palabra y que ya sea frente a un celular o frente a una laptop, los niños puedan ser educados a partir del día 20 de marzo. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches.